Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos y les damos la bienvenida a este programa semanal de Vida en Abundancia. Estamos como todos ustedes, seguramente que, dependiendo desde dónde nos estés escuchando o viendo, nos estarás viendo un día u otro. Me fascina el horario de Dynamis Radio porque son los miércoles por la noche, así es que muy bienvenido a toda la audiencia nocturna. Esperamos que hoy puedan ser edificados, seguramente que muchos o estén trabajando o padezcan un poco de insomnio, no sé, el caso es que bienvenidos a este programa Radio Televisión Vida, Onda Paz y pues nuestra gran familia de YouTube y Spotify, ¿no? Sí, en Spotify estamos También como estamos Vida en Abundancia. Como Vida en Abundancia, así es que ahí nos puedes ver cuando quieras, nos puedes escuchar cuando te dé la gana, pero estamos dando comienzo a nuestra segunda parte de Sobre el Agua y hoy vamos a estar vamos a estar hablando de cómo gestionar cómo gestionar lo imposible. Lo imposible. Y vamos a estar hablando porque es interesante, ¿no? Pero vamos a volver al pasaje inicial que leíamos la semana pasada, que está en Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29, que es donde Pedro hace esta magnífica oración. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua, ¿no? Okay. Así que vamos a leerlo. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Algo que tenemos que entender y que dijimos la semana pasada, pero que hoy queremos mencionar brevemente, es que si es posible, no es de Dios. Porque Dios se mueve, el reino de Dios es el reino de lo imposible. Es ahí cuando lo imposible suceda, ¿no? Y hay una frase que dijimos que es muy importante, que creo que no nos hemos dado cuenta, que somos solo nosotros los que pedimos lo imposible, pero es Dios que lo pide también, ¿no? En este caso vemos como Jesús le pide algo imposible humanamente a Pedro, que era: oye, Pedro. Y Jesús, me encanta porque Jesús siempre le pedía a sus discípulos cosas imposibles. Denle ustedes de comer a los 5,000. ¿Pero cómo? Si no tenemos ni el dinero ni la comida, ¿no? Ahora Jesús le dice a Pedro: oye, vente caminando sobre el mar, ¿no? Y el tema es este: deja de pedirle imposibles a Dios y comienza a responder los imposibles que Dios te pide, ¿no? Y creo que en este tiempo tenemos que provocar a Dios para que nos pida imposibles, cosas bien locas que luego van a traer una transformación, que luego va a traer una multiplicación y resultados excelentes, ¿no? Y más que estar concentrados en pedirle imposibles a Dios, somos nosotros los que tenemos que estar concentrados para escuchar los imposibles que Dios nos está demandando para este nuevo tiempo, ¿no? También tiene que ver con nuestra capacidad de poder gestionar esos imposibles. Totalmente. Quiero decir, habla mucho de nosotros el que Dios pueda o el que Jesús pueda pedirnos un imposible. Habla de nuestra capacidad de gestionar nuestra propia fe. Totalmente. Y habla de la calidad de nuestra fe, el que Dios pueda pedirnos un imposible, porque la realidad es que una cosa sea un imposible para mí no quiere decir que sea un imposible para todos. O sea, yo puedo pedirle a Dios un imposible porque no tengo, mi trabajo es, pues normalito y quiero comprarme una casa y para mí puede ser un imposible, pero para un millonario ya no es un imposible. Basta que otro lo pueda hacer para que ya no sea un imposible. Pero hay una realidad. Cuando Dios pide un imposible es porque nadie en su fuerza natural podría conseguirlo. Tú puedes dar el testimonio de
me compré una casa y todo el mundo en tu mismo nivel podría decir, oh, wow, qué milagro. Pero si en ese lugar hay un millonario, va a decir, jolín, pues yo tengo 5. Entonces ya no es un imposible. Pero lo que Jesús le pidió a Pedro, caminar por encima del agua, eso es un imposible. Entonces tenemos que empezar a ser capaces, o tenemos que empezar a tener la capacidad de saber gestionar esos imposibles que a veces Dios pide, porque habla mucho de nuestra fe y habla mucho de nosotros. Bueno, vamos a ver cómo gestionar lo imposible y vamos a ver algunas cosas. La primera que yo quiero traer es: necesitamos conquistarnos. O sea, lo primero es conquístate, ¿de acuerdo? Claro. Fíjate que tu mayor enemigo eres tú mismo, tú misma, ¿de acuerdo? O sea, mi mayor enemigo soy yo, ¿de acuerdo? El diablo no puede detenernos, pero nosotros sí. Y mucha gente dice, no, es que el diablo me ha parado. No, el diablo no te ha parado, te has parado tú. Porque el diablo no tiene potestad de detenerte. Él fue vencido ya en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero nuestro mayor boicoteador somos nosotros mismos. Lo que pasa es que siempre echarle la culpa a otro, y bueno, y es muy recurrente echarle la culpa al diablo, porque ¿por qué te va a decir el diablo? Pues nada, pues ¿me entiendes? Se lleva la gloria, ¿no? No sé, pobre. pero es como, dicen que siempre le echamos la culpa al que no se puede defender. Sí, ¿no? No, entonces, de que el diablo es malo, y que del diablo va a hacer todo lo que el diablo tiene que hacer, porque para eso es diablo, es verdad. Pero habla mal de nuestra honestidad, el estar siempre echándole la culpa al diablo. Totalmente. Cuando algo no sale como tenía que haber salido, o cuando yo de repente he dejado de hacer lo que tenía que hacer, he dejado de avanzar, me he enfriado espiritualmente, mi fe ha decaído. No, es que el diablo habló. Bueno, eso habla de tu falta de honestidad, más que de lo malo que es el diablo. Yo he escrito estas palabras que me hicieron reflexionar muchísimo, ¿no? Pero es: por culpa de yo, él no puede. Exacto. O sea, es que a veces echamos balones fuera del... ¿Cómo se dice? Balones fuera del tiesto, ¿no? Sacamos los pies del tiesto. Sí, algo así, ¿no? Pero por culpa de yo, no, él no puede. O sea, al final, el que no puede hacerlo... No es, somos nosotros mismos. O sea, nosotros nos estamos constantemente boicoteando. Si no llegaste, no fue culpa de nadie, fue culpa mía. O sea, culpa tuya, culpa mía. Si yo no llegué, ¿no? Si no lo logré, si no lo conseguí, al final es culpa mía, ¿de acuerdo? Por culpa de yo, él no puede, ¿no? Y hasta que el diablo te detenga, también es culpa tuya. Totalmente. Tú le dejaste. Sí, que lo siento, pero es así. O sea, le estás dando autoridad a alguien que la Biblia dice que no la tiene, le estás dejando que te trepe a alguien que se supone que está bajo tus pies. Sí. Entonces, hasta que el diablo te haya detenido, es culpa nuestra. El tema es que si queremos gestionar lo imposible, vamos a entender que lo primero que tenemos que hacer es conquistarnos a nosotros mismos. Creo que si dejáramos de hablar tanto del diablo y empezáramos a analizarnos un poco más a nosotros, las cosas podrían cambiar, ¿no? Sí, todo sería muy distinto. Sí. Sí, definitivo. Sí, es así, ¿no? Fíjate que hay un gran hombre de Dios que es Moody, ¿no? Está en la Universidad de Moody, fue un hombre de avivamiento, un hombre que hizo milagros y prodigios, bueno, y ha dejado un legado, pero fantástico, ¿no? Yo no he podido verlo todavía, pero a mí me gustaría verlo, lo he visto en programas de televisión, pero me gustaría ir donde está la Universidad de Moody y todo eso y ver lo que él dejó, ¿no? Pero él dijo esta frase que es poderosísima y a mí me dijo, ¡buf! Y la quiero decir, ¿no? Nunca he conocido a ningún hombre que me haya dado tantos problemas como yo mismo. O sea, no, esto es... Bueno, pues que lo diga Moody, apliquémoslo todos. Esto es la locura, ¿no? O sea, te lo vuelvo a repetir porque es que a mí me hizo boom, ¿entiendes? O sea, boom. Últimamente muchas cosas te hacen boom, Samuel. La verdad que sí, ¿no? Pero nunca he conocido a ningún hombre que me haya dado tantos problemas como yo mismo. O sea, la razón de tus problemas eres tú, nada más. O sea, es que el otro, es que soy yo la razón de mis problemas, ¿no? Que a lo mejor tú no eres el causante. No, pero... ¿Vale? Pero sí que contribuyes al problema, porque hay batallas en las que nos metemos que no son nuestras. Totalmente. Hay discusiones en las que caemos
que podríamos haber pasado de largo. Luego hay situaciones que las amplificamos tanto. Claro, entonces sencillamente es, bueno, perdón por la expresión, pero habla chocho que no te escucho. Sí. O sea, la vida sería mucho más sencilla. Fíjate que nosotros somos el obstáculo más grande que Dios tiene. Entonces, ¿cómo podremos gestionar lo imposible? Pues conquistándonos, ¿no? El único que deja a Dios hacer somos nosotros. O sea, al final es que yo le diga, Señor, si eres tú, dime que vaya a caminar sobre. Soy yo el que tiene que. Entonces, fíjate que la clave no está conquistar hacia afuera, que es lo que. No, este va a ser el año de conquista. No, conquístate tú, ¿no? O sea, estamos queriendo ir a Marte y todavía no nos hemos conquistado nosotros mismos, ¿me entiendes? O sea. Y la Tierra, mira cómo está. Sí, pero es lo que pasa, ¿no? Que luego a nivel. En la propia iglesia nos pasa, ¿no? Queremos conquistarlo todo para Jesús y no nos hemos aprendido a conquistar nosotros mismos. Y luego en el trayecto de la conquista, nosotros nos boicoteamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no, nos hemos olvidado que el objeto primario para conquistar, si yo quiero gestionar lo imposible, soy yo mismo. Lo que pasa que es verdad que tenemos una enfermedad en la iglesia, ¿me entiendes? Que es muy bonita la iglesia, ¿eh? Sí, sí, fantástica. Que es preciosa, pero es tan Yo la amo. Es tan fantástica. Me paso el día en la iglesia. Te pasas el día. Me falta dormir aquí, o sea, ya. No, pero que no te creas que no lo he pensado. Tener un apartamentito. Tú sabes que hay iglesias, sobre todo en el norte de Europa, en Estados Unidos, que tienen la capilla, tienen la oficina, tienen todo eso, y luego tienen atrás la casa para los pastores, para que yo lo he pensado, ¿no? Y es interesante, pero creo que no. Vale. La iglesia es fantástica, no lo digo por el tiempo que pasó. No, pero en la yo iglesia, no hablaba del local, hablaba de las personas. Sí, yo lo sé. Era para hacerme la entendida. No, pero creo que tenemos un problema, es que queremos empezar siempre la casa por el tejado. Así es, sí. Entonces, pero claro, es que somos súper sobrenaturales. ¿Quién comienza una casa? O sea, tú dile a un constructor, empieza por el ¿ves? tejado. Imposible. Es imposible, es que nos gusta lo imposible. Nos gusta gestionar lo imposible. Comenzamos la casa por el tejado, se acabó. No, pero es cierto. Entonces, queremos conquistar fuera sin habernos conquistado por dentro. Queremos que los demás hagan lo que decimos sin haberlo hecho nosotros. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan cuando ni nosotros mismos nos sabemos obedecer a nosotros mismos, no nos hemos domado a nosotros mismos. Queremos que Dios nos transforme cuando no honramos su presencia. No le honramos a Él. ¿Cómo Dios va a transformar mi vida si ni siquiera le doy el valor a Dios que tiene, ¿no? Pero Señor, transforma mi corazón. Pero vengo a la iglesia y me duermo. No, por poner un ejemplo. Sí. Entonces queremos hacerlo todo a la inversa. ¿Y para qué? Para evitarnos algo que se llama las raíces, los fundamentos, la profundidad, lo que perdura con el tiempo, ¿no? Entonces es verdad que, pues bueno, conquistemos fuera. Año de conquista. Qué bonita. Sí. Nosotros lo hemos dicho tantas veces. ¿Me entiendes? Esto no lo decimos porque lo hemos escuchado de otros, porque nosotros mismos no lo hemos dicho. No, nosotros, vamos, y Pantoñita, la fantástica, los que les están hablando. Sí, somos fantásticos. Nosotros no tenemos que... Imagine. El tema es que la gente no lo entiende. Porque dicen siempre como que... No, a nosotros no nos hace falta criticar a nadie. Si con nosotros ya tenemos para escribir un libro, ¿me entienden? Ni nos podemos reír de nadie. Por eso nos reímos de nosotros mismos, porque con nosotros ya lo tenemos luego todo. Miras atrás y dices, Dios mío... Claro, si es que usted nunca verá que nosotros critiquemos a otros, porque con nosotros, la de cosas que... Nosotros mismos, años de conquista, y la verdad, pues no nos ha salido tan bien. ¿Por qué? Porque nadie... Empezando por nosotros, nos habíamos empezado a conquistar a nosotros. Entonces, ¿cómo Dios va a hacernos conquistar fuera lo que por dentro no hemos conquistado? Avanzamos fuera conquistando dentro. Claro. O sea, es lo que tenemos que entender, ¿no? Jamás avanzaremos más allá de lo que conquistemos dentro nuestra, ¿no? Así que para gestionar lo imposible, número 1, conquístate. Número 2, muy sencillo, no más excusas. Y más excusas es no más excusas. Pero que forma parte de la conquista. Sí, bueno, también sí.
Pero necesitamos aprender a renunciar a las excusas. Entonces, fíjate que las excusas son humanas, no divinas, porque Dios no tiene excusas. Dios jamás puso una excusa. Entonces, yo no sé quién inventó lo de las excusas, pero eso, bueno, creo que sí, que la primera excusa vino en el jardín del Edén, ¿no? Sí. Ahí vino la primera, ¿no? Pero Dios no tiene excusas, Dios jamás tuvo una excusa, ni las ha tenido ni las tendrá, porque las excusas son formas de explicar el presente de una manera justificada, ¿no? O sea, lo podríamos decir de esa manera, ¿no? Las excusas son cosas que hacemos los seres humanos para justificar lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que las cosas es una manera muy imaginativa de camuflar la realidad. Totalmente, sí, sí. Y creo que camuflar la realidad o la verdad, lo único que a la final es, sin ser imaginativo, es una mentira. Creo que una excusa, ¿vale? Es una mentira disfrazada. Totalmente. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque tenemos que empezar a hablar la verdad, aunque sea contraproducente para nosotros mismos. Entonces muchas veces ponemos excusas para no decir, no quiero hacerlo. Ponemos excusas para no tener que decir, no me apetece. Ponemos excusas para no tener que decir, no me gusta. Entonces ponemos excusas para no tener que decir, en este momento no estoy disponible, no estoy dispuesto, en este momento no quiero. Pero claro, queda muy feo decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, no puedo, no, si pudiese ser otro. Ponemos excusas. Fíjate que la gente de mayor éxito nunca aceptó ni dio una excusa. O sea, el éxito, que es interesante que la palabra éxito y excusa empiezan de la misma manera, ¿no? Sí. Pero la gente de mayor éxito no le dio lugar ni nunca tuvo una excusa, porque las excusas boicotean nuestro futuro, nos dañan. O sea, es una forma de paralizar. Cada vez que yo pongo una excusa, yo estoy paralizando lo que tiene que suceder en mi vida, ¿no? Entonces, fíjate que cuando un ganador comete un error, dice, me equivoqué. Pero cuando un perdedor comete un error, dice, no fue culpa mía. O sea, tú sabes dónde hay un ganador. Cuando una persona te dice, me equivoqué, tú dices, dentro suya hay un ganador. Lo que pasa que es verdad que ese tipo de expresiones lo único que te llevan es a un análisis real de lo que tú estás haciendo y de cómo podrías cambiar la situación. Totalmente. Cuando una persona dice, pues fue culpa de otro, ya te estás dando cuenta que no ha aprendido nada y que obviamente cambiar menos. Sí, sí, sí. Entonces, siendo así, difícilmente la situación o la oportunidad que se le pueda presentar de nuevo va a ser diferente. Cuando uno dice, me equivoqué, ahí tú te das cuenta que esa persona está preparada para una nueva oportunidad porque la va a enfrentar desde otra perspectiva. Totalmente. Y cuando tú enfrentas las oportunidades que la vida te presenta, que Dios te presenta, desde otra perspectiva, sabes que el fruto va a ser totalmente diferente. Creo que deberíamos valorar más a la gente que reconoce su equivocación que a la gente que dice no fue culpa mía. Porque la gente que reconoce, es como tú has dicho, ¿no? Pero la gente que reconoce su equivocación entiende lo que está pasando. Claro. Y entiende la gravedad del asunto y entiende que algo ha pasado, y creo que esa gente es súper confiable, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Fíjate que una excusa significa que no podemos o no fuimos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, O que no queremos, ¿eh? totalmente. Que también es como, pues haberlo dicho antes. Fíjate que las excusas dañan más que las mentiras. Sí. ¿Vale? Porque las mentiras tienen un estilo, tienen una forma, pero las excusas son peor, hacen más daño que una mentira, ¿no? O sea, es que la realidad, ¿cómo confrontar una excusa? Porque una mentira es fácil de confrontar, al igual que una verdad. Pero una excusa está en lo ambiguo, está en lo desconocido. ¿Tú cómo puedes confrontar una excusa
si es tan ambigua? ¿Tú cómo puedes decirle no? Lo que no querías era venir. Sí. Cuando esa persona te está montando toda una estrategia, ¿vale? Y todo un teatro de por qué no vino. Y en consecuencia, su labor o lo que tenía que hacer quedó totalmente deshecha y hubieron prejuicios por causa de eso. Entonces, ¿cómo confrontas eso? El tema es que jamás conseguiremos gestionar lo imposible si estamos llenos de excusas. Y sabes, algo que yo he descubierto, claro, toda mi vida he estado prácticamente en la iglesia, ¿no? Pero el lugar donde mayor excusas hay son la propia iglesia. A ver, excusas las hemos puesto todos, ¿eh? Totalmente, pero todos. excusas, y te encuentras con miles de excusas a tu alrededor y es impresionante, ¿no? Entonces, pero es algo muy interesante porque la excusa saca de nosotros el poder de Dios. O sea, la gente que solo tiene excusas no puede tener el poder de Dios. El poder de Dios desaparece de una persona que está llena de excusas. Claro. ¿De acuerdo? Y esto es muy interesante porque a nivel espiritual, la gente que siempre tiene excusas para todo, esa gente normalmente nunca puede fluir en el poder de Dios, ¿de acuerdo? Por causa de esto. Y eso es muy importante, ¿no? Y que no es radical, es que es la consecuencia de... Quiero decir, tú no puedes querer gestionar algo, ¿vale? Para lo que nunca estás. Entonces, uno quiere gestionar el poder de Dios porque es verdad que el poder de Dios lo tenemos que gestionar. Totalmente. O sea, somos administradores, no somos poseedores, pero es verdad que se gestiona. Entonces, ¿tú cómo vas a gestionar algo para lo que no estás preparado y además para lo que nunca estás? Totalmente. Entonces, es difícil que tú puedas tener el poder de Dios cuando cuando Dios necesita algo y tú nunca estás. Totalmente. Entonces, una persona de reino, que nos gusta hablar mucho del reino de Dios, Sí. ¿vale? Nos encanta. Pero mira, si tú eres una persona de reino, jamás pondrás una excusa. Una persona de reino nunca pone una excusa. Y quiero decir, para la gente o sea, ¿cómo no poner excusas? Hey, piénsalo. Piensa antes de hablar, piensa antes de comprometerte, piensa antes de prometer, piensa antes. La gente que no piensa queda, como dice Proverbios, atrapado con los dichos de su boca. Y cuando no lo puede cumplir, ¿qué hace? Pone una excusa. Entonces ahí es donde Jesús dice, hey, calcula el precio, ¿vale? Pero eso es lo que tampoco hacemos en la iglesia. Totalmente. 1 millón de promesas, a Dios el primero, ¿vale? Y no las hemos meditado. Entonces está bien, piénsalo, ¿puedes? ¿No puedes? ¿Quieres? ¿No quieres? Es que es mejor que digas no puedo. Y claro, totalmente. No quiero, no estoy preparado, no es mi momento, me lo voy a pensar, a que luego pongas una excusa. Totalmente. Entonces, y es interesante esto. Yo no sé por qué tenemos la manía de ponerle excusas a Dios. ¿Por qué no se las ponemos al diablo? Se las ponemos a la mentira, se las ponemos a lo sucio, se las ponemos a la pornografía, se las ponemos al adulterio. ¿Por qué no le ponemos excusas al pecado? ¿Por qué no le ponemos excusas a todo lo que es malo y dejamos de ponerle excusas a Dios? Probablemente la vida nos iría diferente y nos iría muy bonito porque hemos aprendido a no ponerle. ¿Sabes? Yo creo que es más, y voy a decir una locura, pero creo que ponerle excusas a Dios es pecado, ¿de acuerdo? Y es un pecado tremendo, ¿de acuerdo? Ponerle una excusa a Dios y no debemos hacerlo. Entonces, si queremos gestionar lo imposible, vamos a tener que dejar de poner excusas, Sí, ¿de acuerdo? más vale. Más vale. Así que no nos olvidemos de esto, ¿no? La tercera cosa para gestionar lo imposible es muy, muy rara, ¿vale? La voy a decir. Porque te va a parecer loca. Y probablemente el que me Bueno, escucha puede ser difícil lo porque va a yo ver, estoy loca. lo va a partiendo de ver la poco base. espiritual, pero no es poco espiritual, es más espiritual de lo que pensamos y es sonríe. Ah, ¿Vale? Vamos a ver por qué. Samuel, sonríe. Sonríe. Mire, la Biblia dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. Buen remedio es una respuesta, es un milagro, es una sanidad, es una cura, buen remedio es una resolución o una respuesta ante una situación de manera positiva, es un buen remedio. Entonces, dice la palabra de Dios que el que tiene el corazón alegre
constituye un buen remedio. Si mi corazón está alegre, voy a tener una respuesta. Voy a poder tratar con ese asunto. Voy a poder tratar con esa enfermedad, tratar con ese problema familiar. Voy a poder. Entonces, fíjate que algo que entendí a través de este pasaje, que no sé qué nos ha pasado, yo no sé quién nos pegó esto de la espiritualidad, que la espiritualidad es poner cara de malote. de malo, o sea, y tú ves a la gente que hasta pone los ojos en blanco, si te dices, Enfadado. yo digo, pero ¿qué le pasa a esta gente? Se ha tronado ella sola, y es todo, son todos rituales religiosos, o sea, esto viene de la religión, de la genética de la religión, Es que como ahora que tienes más valor. sí, sí. No, es más verdad lo que estás diciendo. Porque ahora estamos llenos de religiosos en los templos que te ponen caras que hablan. Bueno, hay gente que hasta le cambia la voz y parece que tiene una voz del inframundo cuando habla espiritualmente, ¿no? Entonces, les cambia la voz, o sea, parecen Tutankamón. Muy bien, déjalo. Vale, Déjalo. Pero es la realidad. Pero espera un momento. A mí no me cuadra, porque si el corazón alegre constituye un buen remedio, si el gozo del Señor es mi fuerza, ¿por qué pones la cara que pones cada vez que Dios te toca? Entonces, espera un momento. Hay cosas que a mí no me cuadran, ¿no? Y creo que la espiritualidad es sonreír más, ¿de acuerdo? Y tener un corazón alegre. ¿De acuerdo? Y es más, voy a decir algo que creo que es importante. La alegría es una puerta para lo sobrenatural. Y donde hay alegría, hay milagros. Porque esto es lo que dice este pasaje, ¿no? Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. No lo que hacen los hombres, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y creo que es muy importante. Entonces, creo que la puerta para lo imposible, la puerta para lo sobrenatural es la alegría. Sí. Lo que pasa es que creo que también es como que te predispone a que cualquier cosa buena pueda suceder. Es como una señal de estar dispuesto, ¿no? Uno cuando sonríe es como buen rollo, ¿no? Y es como que uno ya tiene una predisposición distinta, ¿vale? Cuando uno está sonriente, ve la vida de diferente manera y parece una estupidez, pero es un gesto y la Biblia habla de actitudes y de gestos que hablan de fe, ¿vale? De cosas que hacemos con nuestro cuerpo. La Biblia dice manos santas, levantad, ¿no? Y entonces, ¿por qué levantamos las manos? Porque son cosas que nos predisponen a estar receptivos, y creo que la sonrisa es una de ellas. Puede parecer una tontería, pero no enfrentas la vida de manera distinta a cuando tienes una sonrisa. Es como ya una señal. Es una señal. ¡Ey, vas a sonreír! Totalmente. Vas a estar alegre. Fíjate que una frase que yo escribí, hice un reel estos días sobre esto, y es que nuestros días van en la dirección de nuestras sonrisas. Y creo que es una realidad, ¿no? Creo que es una frase extraordinaria, es muy bonita, ¿no? Si no reímos, no avanzamos. Si no reímos, no vemos milagros, ¿no? Y de alguna manera, nuestra sonrisa y nuestra alegría en el cuerpo de Cristo refleja que Dios puede. O sea, es que la sonrisa como que te relaja. Quiero decir, es verdad, a mí a veces la gente me dice, es que, ¿por qué sonríes tanto? Y yo digo, para que no me salga el mal carácter. claro. Claro, porque la gente no te conoce. Y yo digo, yo tengo muy mal carácter. Entonces intento sonreír para recordarme a mí misma que mi mal carácter no puede salir. Entonces, a veces necesitamos hacer ese tipo de cosas para recordarnos incluso a nosotros mismos lo que no tiene que suceder. Totalmente. Así que si queremos gestionar lo imposible, vamos a tener que tener el corazón alegre, ¿no? La cuarta cosa, ¿de acuerdo? O tercera, cuarta, sí, yo creo que es la cuarta. Es que Nos hemos perdido. vuelvan a ver el programa y ven por qué número vas. Conoce a Dios, ¿de acuerdo? Bueno, necesitamos conocer a claro. Dios. Pero necesitamos conocer a Dios y experimentarlo, ¿de acuerdo? Conocerlo en intensidad, conocerlo profundamente, ¿de acuerdo? Fíjate que Pedro, habían 12 en la barca, 11 estaban sentados cómodamente. El uno tendría frío, el otro tendría sueño, el otro... Pero había uno que por lo menos conocía o que tenía algunas aptitudes en su corazón que le podían llevar a algo más, ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? Fíjate que todos pensaron que Jesús era un fantasma. Sí.
Puede ser que Pedro también lo pensara. Por un instante. Puede ser que Pedro también, cuando empezó a escuchar a todos decir, es un fantasma, es un fantasma, puede que hasta por un momento Pedro se atreviera a pensar, oh, es un fantasma. Pero hay gente que se atreve a querer y se dispone a querer conocer a Dios de manera más profunda. Totalmente. Y creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que decidirse a comprobar en medio de situaciones bárbaras, locas, inexplicables que nos suceden, qué es lo que está pasando. Ujú. Porque esas preguntas, Jesús, ¿eres tú? Nos van a llevar a conocer a Dios de una manera distinta a lo que todo el mundo le está conociendo. Si Pedro no se hubiera atrevido a decir, a ver, ese fantasma que todo el mundo está viendo, ¿y si es Dios? Esto que la gente dice que no, que es del diablo, ¿y si es Dios? Jesús, ¿eres tú? Son ese tipo de preguntas que pueden llevarnos a conocer a Dios de manera más profunda y que solo unos pocos llegan a hacer. Hay algo importante vinculado a esto que quiero comentar, que es una frase hermosa, pero es cuando lo único que nos quede sea Dios, entonces se convertirá en todo lo que necesitamos. Lo vuelvo a repetir, cuando lo único que nos quede es Dios, entonces se convertirá en todo lo que necesitamos. Exacto. Y creo que es una realidad, pero para eso tenemos que conocer profundamente a Dios y conocerlo en una dimensión diferente, ¿no? Para que de esa manera nos demos cuenta que todo lo que yo necesito se llama Jesús. Sí. Que si lo tengo a Él, como dice la canción de Toma tu lugar, si te tengo a ti, lo tengo todo. La verdad es que estamos muy llenos de un montón de opciones. Y claro, a la final, la última opción es Dios. Yo escuché a alguien que decía que Dios no es nuestra primera opción. Dios tiene que ser nuestra única opción. Sí, es muy interesante eso. Entonces, perdón, pero no recuerdo a quién se lo dije, a quién se lo escuché. Pero me pareció tan hermoso decir, es verdad, nosotros siempre decimos, es que Dios tiene que ser nuestra primera opción. Y no, tampoco es verdad, porque quiere decir que si Dios es la primera, es porque hay una segunda y una tercera, pero Dios tiene que ser nuestra única opción. Entonces le conoceremos en su totalidad. Y por último, para gestionar lo imposible, y terminamos con esto, lo último es ignora tus limitaciones. ¿Sabes, Raquel? La vida es demasiado corta para hacer cosas pequeñas. Demasiado corta. O sea, bueno, yo casi me muero este verano, ¿no? Pero te das cuenta que es demasiado corta, que esto se acaba. Es como... ¿Te acuerdas de eso que salía en los dibujos animados? El cerdito que decía That's all, folks, ¿no? Se acabó en los dibujos animados de la Warner, ¿no? Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Sí, That's all, folks, ¿no? Entonces, la vida es demasiado corta, ¿no? Pero es muy americano, ¿eh? Sí, bueno, es que era lo que veía desde pequeño. ¿Ves? Esto es todo, amigos. Efectivamente. Entonces, ahora, algo que tenemos que entender, y esto lo entendió Pedro cuando saltó de la barca, ¿no? Pero se dio cuenta que su limitación era una oportunidad del cielo. Y algo que tenemos que entender es que nuestras limitaciones son oportunidades. Pero esto tiene que ver, Samuel, con del conocer cielo. a Dios. Ujú. Esto tiene que ver con conocer a Dios. Porque cuando uno más conoce a Dios, uno más propósito ve en su vida. Totalmente. Y cuando uno ve propósito en todo lo que hace, nada de lo que hace es en vano. Ujú. Hay tantas cosas que hacemos, hasta incluso las más comunes, ir al trabajo, que las hemos convertido en tan común que ya ni siquiera Dios puede hacer nada en el trayecto, ¿no? Pero cuando uno conoce de verdad a Dios, uno se da cuenta que nada de lo que acontece y nada de lo que hace en su vida es para nada. Todo debiera de tener un valor. La vida cambia. Así es. Así que bueno, aquí les dejamos estos maravillosos principios para Sí. gestionar lo imposible.
Y escuche, vamos a meternos en lo imposible, vamos a creer que Dios va a hacer cosas extraordinarias en este tiempo, ¿no? Y creer que entramos en un nuevo tiempo, que es tiempo de salir de las barcas, comenzar a caminar sobre las aguas, que Jesús nos está llamando para algo nuevo y algo mucho mayor. Vamos ahora, Raquel. Señor, hoy solo queremos, Señor, honrarte. Señor, honrarte porque, Señor, es tan grande lo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Eres tú mismo, es tu Espíritu Santo habitando en nosotros. Somos tu habitación. Así es que, Señor, queremos tener la capacidad de poder albergar todo lo que, Señor, tiene que ver contigo y todo lo que eres tú. Señor, si tú moras en nosotros, cualquier cosa puede suceder y esa es la manera en la que queremos vivir, Señor. Queremos poder traer el cielo a esta tierra, Señor, y poder orar como tú oraste, como en el cielo. Hoy te pedimos que hoy pase entre nosotros, Señor, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia. Así te pido, Señor, como en la vida de mis hermanos, en cada momento, cada instante, que ellos respiren, caminen, vivan. Así es. Como en el cielo pueda pasar aquí donde ellos están, Señor. Señor, y que las limitaciones, Señor, no existen cuando el cielo camina con nosotros, Señor. Así es que te pido que bendigas a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, now. Y la semana que viene creo que vamos a hablar sobre finanzas, así que va a estar muy interesante. Vaya. Así que bueno, nada, les dejamos. Nos vamos a meter en problemas la semana que viene. Compartan este mensaje, gestión de lo imposible. Así que Dios te bendiga y hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.